Me dice, usted está en el tema número 11, ¿no? Me dice, está en el tema número 6, pero antes le digo, vamos por partes. Vamos por partes, sí señor. Vamos a revisar por partes, ¿no? Antes de... Vamos a ver nuestra planificación. ¿Saben qué? Damas y caballeros, si te manejas, si te manejas de acuerdo al plan, a ver, comadre, ayer estaba hablando con su compañera de Inés, ¿qué se llama? Pues mi amiga es ¿qué se llama? Ayer estaba hablando a la tarde con la Janet. Le dije, tú que estás en la tribuna, ¿qué pasa? Me dijo, ¿sabes que vengo un rato? Porque mis alumnas quieren harto convencer a las comadres. Lo vamos a traer a la Luchita, a la Yane, a la comadre Inés. Hasta por los codos hablan, ¿no le han visto esa voz? También les van a poder comadrear. Bien. A ver, señores, de acuerdo a nuestra planificación, quiero aclarar lo siguiente. Me dice, a ver, ¿cómo está yendo? El tema 1 sí ya han hecho trabajitos. El tema 2 también. El tema 3, estudios de las cuentas del exigible CIU y tienen que seguir ampliando. Tienes harto trabajito, hartos temas para tocar al año, ¿no? En tu proyecto. Y luego el tema 4, estudios de las cuentas de existencia, sí, ya hemos pasado, justo estoy sellando, ya debería sellar la anterior, pero ya. Y ahora estás en las cuentas del estado de activos fijos. A ver, atiendan, según lo que hemos visto en nuestro desarrollo, ¿qué les digo? Disponible, activo corriente, disponible, exigible, realizable, diferido de corto plazo, inversión temporaria, y luego entra al no corriente, con inversión permanente. Inversión temporaria con inversión permanente, ¿no es cierto? Es el papá más abajo y el hijo arriba, no se deja. Entonces, aquí con esto le estamos cortando el cordón, ¿no? Y le estamos ahí al medio de los dos, padre e hijo, le estamos colocando bienes de uso. Pero no lo digo yo, esto es producto de la base curricular. ¿Ya? Entonces, pero no quiero contradecirme. En la vida real, tú siempre vas a colocar inversión permanente primero. Debería ser el tema 5, inversión permanente. Por eso es que he respetado el materialcito que te he mandado. Si se fijan el material que les he mandado, aquí está el materialcito que les he mandado. ¿Por qué dice tema 6 si tendría que ser tema 5? Por esa razón. ¿Han entendido? Todo tienen que observar, pues yo nomás estoy observando y me observo, pues no es correcto. ¿Ya? Entonces, por esa es la razón. Pero no puedo hacer nada porque en la base curricular de este ministerio está así. Pero tampoco es una camisa de fuerza. ¿Ya? Pero yo ahora estoy avanzando el tema 6, pero en el lugar del 5. Pero no voy a respetar que este es tema 6. Luego vamos a cerrar con el tema 5, que va a ser para mí, ¿no? Sin embargo, en la base curricular, el tema 6, inversión. Ahí tienes otros trabajitos más. Pero ya estás con trabajo suficiente. Entonces, ya tenemos todo ordenado. Pues no hay mucho problema. ¿Ya? Eso te quería aclarar. Ahora, vamos acá. Me dice, hoy día es 30, mañana es fin de mes. Ya estamos llegando a medio año. Entonces, tú tienes plazo hasta el 9 de junio para avanzar todo lo que es activo fijo. Ah, perfecto, le digo, ¿no? A mi plan. Perfecto, pero yo ya he avanzado. Para empezar, ellos ya han trabajado en una participación. Y ya tienen, ¿no? Por otro lado, me dice, el día 16 de junio
revisar todas las firmas acumuladas. No te extrañes, algunos pueden tener hasta 10 firmas. Yo veo la calidad del trabajo, los resultados, la metodología y el procesamiento de la información. ¿Sí? Entonces van a ir acumulando clientes. Por otro lado, me dice hoy día 30, ellos tienen un trabajo hasta 12 de la noche. Sí. ¿De qué se trata? Aquí está. Me dice hoy día 30 van a presentar este trabajo. Es sobre la NIC 2, el Decreto Supremo 24050 en su artículo 9, la NIC 36 que habla del deterioro del valor. Entonces, señores, si en este momento yo te saco acá la testera y tendrías que defenderte respecto a estos temas orientados a la gestión misma de los inventarios, ¿sí o no? Te adelanto un poquito. ¿Qué te dice, por ejemplo, este decreto, este artículo 9? Tú puedes tener tu método de valoración de costos. Sí, valoración de inventarios me refiero, ¿no? Pero para fines tributarios te da mínimo al valor de costo de reposición. O si va a ser el precio mercado, pero que sea el más bajo. Entonces te da lineamientos para fines tributarios. No puedes desconocer, ¿te das cuenta? Y cuando hablas del deterioro del valor, te dicen, ¿sabes qué? Nada es perfecto, no permanece intacto, se deteriora, te dicen. Y esto es tan importante porque mira, este celular me he comprado con $1000, ¿no? ¿Dónde está mi celular? Ah, ya está por ahí. Y ahora ya no vale eso. Nada, ¿cuántito será? En el Valle Chimpán tal vez me pagan 10 pesos, llévatelo mismo, no sé. Entonces, se deteriora. Esta computadora compraron con 9.800, pero a esta recientemente debe pasar un par de meses, 3, o no sé, desde que lo he traído acá. Pero a estas alturas ya ha debido sufrir una depreciación por innovación tecnológica. O sea, un deterioro, no solamente por innovación, también ha debido sufrir por el avance de la tecnología, el manejo que yo le doy. Seguramente no es lo mismo que esté en mi lugar ejecutivo, en mi lugar de confort, versus aquí como obrero lo traigo, lo llevo, o sea, lo estoy deteriorando. Bueno, son muchos factores, debes estar entendiendo eso. Y sobre todo la NIC 2, has debido entender, es muy interesante. Se habla exclusivamente de los inventarios. Entonces, estamos bien, ¿ya? Hasta ahí. Estamos bien hasta ahí. Entonces, de eso se trata. Hoy día seguramente lo han debido subir ya, o van a terminar de subirlo este trabajo. El día 9 de junio tienes sobre propiedad, planta y equipo, la NIC 16, aunque te ha adelantado algo, ¿no es cierto? Es bastante. La NIC 40 es muy interesante. ¿Ya? Ahora, a ver, voy un poquito más. He escuchado en algunas redes y en algunas universidades también, y no es la excepción acá, dice no se va a aplicar las NIC. A ver, ¿qué tienes que entender? ¿Cómo vas a hacer gestión de estos 9? ¿Cuál es tu base técnica? No, la norma 3 puede ser ajustes, pero es para fines tributarios. Yo quiero que le des información al empresario, a la institución. ¿Sirve o no sirve? ¿En qué estado está? ¿A cómo está? ¿Cómo le has reconocido? ¿Cuánto tiempo más le queda? Y si colma las expectativas y necesidades de ustedes. Todo eso tiene que pensar. Entonces, es interesante también este trabajito que tienes para el 9, y el examen ya está para el día 30 de junio. Jueves 30 vamos a ver. Bien preparado los comentarios, bien bonito. 3. Ahí sí voy a tomar su iniciativa de ti, Marín, de no sé cómo hacen, ¿no? Para responder. Yo también tengo 3. ¿Cuál será?
el examen que lo traigo. Bien, entonces señores, ya tenemos ya está calificado la primera participación. Queda vinculado a los costos. Y está calificado a esto, voy a contar firmas, así como ahora, minutitos firmas, directo voy a contar. Y bueno, ¿qué más? Este caso práctico es el 23 de junio. ¿No? El 23 de junio tienes que presentar. Entonces, está bien. Un día antes de San Juan. Está bien. Entonces, la noche más fría. Eso les va a decorar. Como pueden ver, estamos encaminados. Sí, señor. Entonces, no hay problema. Ahora, respecto al material, sí, la próxima les voy a unos minutitos, ya por razones de ajuste, voy a tomar en cuenta esos elementos. Bien. Entonces, ahora les he mandado este material. ¿Sí? Este materialcito les he mandado, del cual voy a hacer, ya lo tienen el material, ¿ver? Vamos bien, vamos bien. Más en el seminario que les he dado, hemos compartido, ¿no es cierto? A ver. Nos decía conocer la gestión. Muy rapidito les voy a recordar. Les he mandado, por si acaso, si se fijan ustedes, les he mandado tutoriales, videos que te enseñan, hasta incluso te preparen para la parte de auditoría, ¿no? Para más adelante. Tú ya tienes que pensar, pues ya con tu título de auditor, luego tienes que pensar en especialidad. Muy pocas damas conozco buenas, muy buenas en costos, muy pocas. Es que es un trabajo duro, pero también bien ganan, bien buscados. Porque una mujer es la que un poquito es propensa, limita la corrupción. Es más difícil corromper a una dama. Por eso agentes de paladar colocan con una mujer más. En cambio el varón un poquito ya, pues no. La mente débil. La mente débil. Es así. Entonces, vamos a revisar rapidito esto, un repasito, y tienen el materialcito y vamos a empezar a trabajar para que nadie argumente desconocimiento, ¿sí? Nadie va a decir, no sabía. Entonces vamos a revisar, ya tienes el materialcito para hacer los asientos. Interesante, pura práctica vamos a hacer la próxima, y tienes ya la práctica también ahí. Voy a ir ensayando en el aula. El jueves vas a trabajar con pura práctica. Entonces ahora lo voy a cerrar con esto. ¿No? Lo vamos a cerrar con esto. DMS presenta la nueva solución Control de Inventarios de Activos Fijos Web. Conforme su empresa crece, sus activos también lo hacen. Su empresa es valorizada por sus activos, como muebles, equipos, maquinarias, automóviles, etc. ¿Sabe cuántos activos tiene? ¿Sabe dónde se encuentran ubicados sus bienes? ¿Conoce quiénes son los responsables de cada uno de sus activos? ¿Mantiene actualizada la base de datos de sus activos? ¿Conoce cuántos activos se han perdido? Nuestra solución de control de inventarios de activos fijos le permite cuantificar, ubicar, controlar y posteriormente valorizar los bienes patrimoniales de su empresa. El administrador solo debe importar los datos de todos sus bienes a la aplicación web etiquetada con anterioridad con sus respectivos códigos de barras. Ya, a ver, vamos a ir viendo. Muy rapidito vamos a aprovechar los puntos más donde vamos a hacer énfasis. ¿Sí? En esta parte vamos a hacer énfasis. Ya.
En esta parte. Bien. En el trabajito que les he dado. Bien. Vamos a proceder a esto. Miren, nos ha llegado esta fiscalización, les digo. En esta parte está pidiendo todo un detalle de la composición de sus activos fijos, control de sus activos fijos, exposición y reconocimiento de los activos fijos. O sea, todo lo que envió la autoridad está pidiendo. ¿No? Ahora yo te consulto. Aquí hay una consulta al Colegio de Contadores de Bolivia por un colega, ¿no? Dice: señor presidente del Colegio de Auditores de Bolivia, solicito que me responda lo siguiente. Quiero consultarle técnica y contablemente, ¿no? Mediante la presente y al amparo del artículo 24 de la Constitución, que dice derecho a la petición, ¿sí? Solicito una copia simple de la norma de contabilidad 7. Nos toca la siguiente: evaluación de inversiones permanentes antes decisión 10. Quiero saber, dice, por otro lado, por otra parte, solicito a vuestra opinión profesional sobre lo siguiente. ¿Correspondería técnicamente que una institución profesional haga inversiones en otra empresa? Fundamentalmente, dice, contabilizar en sus registros como derecho de llave. ¿Sabe lo que es la plusvalía? El goodwill, tú sabes eso. Pues tienes que prepararte, este es real, mira, aquí está. 31, esto ha mandado respuesta el 3 de mayo. 31 de marzo de 2022 ha hecho la solicitud y ahora le van a responder aquí. ¿Cómo crees que vas a responder ante esto? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿O vas a decir uno más de los demás? Decir, ni idea. Por eso, cada tema me alegra que me fiscalicen. Me alegra harto porque es una aprendizaje. Ahora, yo ayer he tenido reunión, no saben de dónde. Esa empresa está teniendo ingresos de 8 millones de bolivianos y no tiene un solo activo fijo. ¿Qué significa? Que está terciarizando. Perfecto. Es como yo agarro y te digo, tú tienes tractor, tú tienes volqueta, tú tienes taladro, tú tienes... Entonces, reúnanse y ¿cuánto me van a cobrar? Porque hay que hacer aquí el puente. Ya, yo también, contratos. Ahora le está pidiendo esos contratos. Es muy diferente, es que digas, pues 100.000, te pagaré 40. No, ya entonces ya toma 60. Se ha manejado libremente. Y ahora impuesto ha dicho, no me importa. Porque aquí hay un contrato del Estado. Frente a estos requerimientos, ustedes tienen que tomar muy en cuenta las recomendaciones. Bien, ¿no? Entonces, por eso es que realmente tienes que ver, cuando dice gestión, tienes que entender, ¿no es cierto?, de qué consta, cuáles son los aspectos más relevantes. Lo más importante que hay que hacer énfasis en esto, ¿no? La evaluación de los inventarios de activos fijos es una cosa. Hay que tener cuidado si está subvaluando, o sea, no es real, está por debajo del estándar, o está sobrevaluando, que es lo peor. Si está sobrevaluando, ¿cuál va a ser el impacto? Si una silla vale 100 y tú estás haciendo figurar 1000 y estás depreciando, entonces 100 es la depreciación cuando debería ser 10 pesos la depreciación. Entonces hay un 90 bolivianos que está en demasía. Entonces, eso tributariamente, concepto no deducible. Esos son los impactos que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, ¿no es cierto? En las empresas tienes que, vas a hacer al año seguramente proyectos para hacer un adecuado control, gestión, ¿sí?, reconocimiento y valoración de los activos fijos. Ya había hablado yo en el seminario justamente de, ¿no?, son diferentes, pero en este momento, si te das cuenta, en líneas rectas has aprendido y sigues aplicando eso. ¿Está mal? No está mal, porque está en la ley, en el decreto supremo 2451, artículo 22, anexo 22. Pero en ningún lugar te dice, o colocas esto, o qué va a pasar. Sí, te dice, yo te voy a valorar en líneas rectas, salvo que presentes tú como empresa extractiva
otro, ¿no es cierto?, otro medio. Entonces de eso se trata, ¿no es cierto? Por eso hay que reflexionar un poquito para las diferentes actividades, ¿no? Clínicas, hoteles, todo eso, o sea, diferentes. Depende de dónde vas a trabajar. Al año vas a hacer tu proyecto seguramente en cualquiera de estos y vas a ver la temática. Son muchos temas para control y gestión de activos. ¿Bien? Ya saben, se llama activo fijo, activo inmovilizado, propiedad, planta y equipo, capital fijo, activo tangible, muebles e inmuebles. Muebles es la cosa, no el mobiliario, la cosa que se mueve, eso es. Inmuebles es este edificio que está enraizado, no se mueve. ¿Qué le falta aquí? En Estados Unidos vas a ver activos semovientes. Aquí también hay semoviente. ¿Qué quiere decir? Un caballo de 10 años, de 8 años. Bueyes de labor son semovientes, animales de trabajo. Activos rodante vas a ver en Estados Unidos. Activos rodante, ¿qué es? Pero hay un salchipapero, 4 ruedas tiene motor más, pero no es vehículo. Ahí está en la bucha y no sé en dónde, en la zona sur. Entonces es activos rodantes. No está aquí. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Por ejemplo, yo tengo experiencia, me han llamado para el Senado, porque el Mamani Mamani, que es un amigo, le ha regalado un cuadro de $15,000 a Evo Morales. Y el rato de trasladar ya al otro recinto, se ha deteriorado y él ha pedido $3,500 para restaurar. Y me han pedido, ¿cómo voy a manejar esto? Me han hecho otra consulta del viceministerio que cuida el patrimonio y hace mantenimiento, dependiente del Banco Central de Bolivia. Igual, cuando estaba de presidente del Consejo Técnico del Colegio, se ha dirigido a mí, al viceministro, y me dijo, ¿cómo hago? Es este patrimonio, esta fachada, este bien es patrimonial como el input, la parte de afuera. Ese bien, la lluvia, el tiempo, el clima ha hecho que se deteriore. Es como en la esquina Ingavi, esquina Bolívar, Plaza Murillo, ¿han visto? Se ha caído esa esquina. Entonces está declarado patrimonio. Lo mismo pasa en la Junín, esquina Ingavi, frente a la Plaza Murillo, frente a la catedral. ¿Has visto toda la vuelta, no? Entonces, uno se pregunta, dice, ¿qué es ser declarado patrimonio? Ahí en la Sagarnaga, varios edificios, ¿no? ¿Qué es declarar patrimonio? Yo te pregunto porque he intervenido yo en la esquina Mariscal Santa Cruz, esquina Sagarnaga, diagonal a la iglesia de San Francisco. Me consta porque nosotros hemos hecho eso. La fachada han mantenido, pero lo de adentro es edificación nueva. Eso le ha quitado el valor. No le ha quitado el valor. ¿Cómo hace entonces si estaba declarado patrimonio? Entonces, ¿cuál es tu respuesta frente a ello? Y eso cuesta dinero. El viceministro nos ha consultado. ¿Qué hago? ¿Cuál es la situación? Primero hay una ley para declarar patrimonio. Está declarado patrimonio. ¿Qué significa? Que no puedes hacer cambios. Pero lo que tienes que hacer es mantenimiento y restauraciones. Mantener la esencia de lo que está dictaminado como patrimonio. Alguien me decía, están ofreciendo 800 millones, no sé cuánto, del frontis de la iglesia de San Francisco, quieren llevárselo. Yo le decía, un momento, si quieren llevárselo, ¿a qué país? Pero si ahí la esencia es el lugar, pues, la historia, el contexto. Si lo llevas a otro lado, ya no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? En Estados Unidos había una iglesia que estaba en medio de una gran carretera, ¿no es cierto? Y 800 metros lo han recorrido. ¿Qué han hecho? Han invertido fuerte, no sé cuántos millones, y la iglesia han levantado con fuerza hidráulica y varias ruedas, creo que 1000 ruedas, no sé cuántas, han construido y han llevado 800 metros a otro lado. Y ahí han tenido el cuidado de que esté en el mismo lugar, o sea, por lo menos en la misma zona. Y no lo han llevado a otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces tienen que tomar en varios elementos, ¿no? Criterios. Cuando está declarado patrimonio como acá el INCOS,
Entonces, no sé cuánto estará valorado eso, ¿no? Está declarado patrimonio. Lo que tienen que hacer es las autoridades, hay una ley de mantenimiento, de restauración. Se tiene que apreciar en lugar de depreciar. Así es. Entonces, esa casona de la Plaza Murillo, eso debería generar responsabilidades. ¿A quién se le olvidó hacer el mantenimiento como en el INCOS? ¿No? Aquí han hecho mantenimiento, han visto el hall, no va a dañar la imagen, o sea, ¿no es cierto? La historia. Por eso es que han hecho pues, esos pilares, lo han adecuado casi similar. Eso es. Entonces, tienes que tener cuidado. ¿Qué más? Dentro de mobiliarios, algunos hay elementos casi fungibles. Pero sin embargo, el contador irresponsable agarra y dice: un lapicero, ya, un portapapel, ya, mobiliario en series, no cosas. Entonces, esos elementos tienes que reflexionar frente a ellos, ¿no? Bien, ¿son bienes destinados al uso? Sí, uso, tienes que utilizar, estás utilizando. No se van a vender, por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, por eso que va, dijimos, en esta parte, ¿no? En esta parte. No es para vender, pero sí va a coadyuvar a generar recursos, ¿sí? Va a generar recursos, ¿no es cierto? Las características que tipifican son bienes que están sujetos a depreciación, excepto los terrenos. El terreno se aprecia, se actualiza, no se deprecia. Pero eso puede ser relativo, claro. En Villa Armonía, ¿quién vive? Continuamente se agranda la casa, bueno, en el buen sentido, ¿no? Es un terreno un poquito deleznable, ¿ya? Entonces, igual bajo de ojeta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son excepciones, ¿sí? Son excepciones. Entonces, nos va a ayudar bastante la NIC 16 para el futuro. Entonces, dentro de la clasificación, ustedes saben, ¿no? No depreciables, depreciables y agotables. Y agotables, renovables, no renovables y renovables, porque los bosques se renuevan, ¿no es cierto? La tala de árboles por cada tala es 10, ¿no ve? 10 a 1. Bien, los recursos naturales ya no puedes volver a explotar. Bien, entonces, ¿qué es el valor residual? Al finalizar, ¿no es cierto? Especialmente en las maquinarias, en el catálogo viene, que dice esto va a quedar al finalizar su valor residual, valor de salvamento, valor de desecho. Entonces hay una fórmula, ¿no es cierto? El valor de costo menos valor residual sobre vida útil, estimada, ¿no es cierto? Eso es. Entonces ya saben, contablemente eso nos interesa, por si acaso, todo, desde el reconocimiento, la alta aquí, todas las mejoras, todas las compras, las adquisiciones, tienes que hacer gestión, tienes que tomar muy en cuenta las recomendaciones tanto tributarias, legales, técnicas. Entonces aquí va a ser, aquí se va a capitalizar o se va a valorizar. Y aquí es donde se va a dar de baja, se va a dar retiros, bajas, pérdidas, bueno, por sustracciones, etcétera, ¿no es cierto? Bien. La depreciación, esta distribución sistemática, ¿no es cierto? El valor de costos sobre la vida útil es muy interesante, ¿no? Bien. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. En la parte de industrias, esa proporción de la depreciación divides entre la cantidad producida, ¿no es cierto? Entonces, uno es costo y otro es gasto. Así nomás. El tipo de depreciación, lo primero que dijimos en la observación, ¿no? La depreciación normal siempre realizamos en línea recta, eso es lo que la mayoría hace. Pero nadie se pregunta si hacemos algún tipo de análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, en costos, te cuesta un poquito el prorrateo, como CIF, como costo indirecto. Y hasta esto es de pronto molestoso, cuando debería ser exhaustivo. Debería ser objetivo, ¿no es cierto? Entonces, en la parte normativa tienes que tener cuidado. Tenemos la norma 1, principios, la norma 3 para hacer ajustes, la norma 11 como expones, la norma 14, políticas contables.
La norma 4 es revalúo técnico y la norma tributaria está establecida, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta por lo menos mínimo estos 4 que están resaltados. Mínimo esos 4, ¿no es cierto? Bien. Ya en la parte tributaria, no te olvides, te vamos a dejar ese camino para que lo hagas, ¿no es cierto? Todos estos elementos, un análisis que hagas de esos artículos, porque es parte del trabajito, no hay problema. Y tienes aquí una estimación en el anexo 22. Está agrupado cuáles se deprecian en 25 años, o 25% 4 años, y así sucesivamente, 8 años 12,5, 10 años 10%, etcétera, ¿no? Entonces tienes todo en el anexo 22, tienes ahí, ¿no? 5%, 2,5 con las calificaciones, salvo que sea viviendas para el personal, dice, ¿no? En ese caso, para los peones, ya cambia. Y también tenemos que ver, y lo hemos visto en la primera parte con ustedes, el análisis un poquito, ¿no es cierto? Cuando es material, muy material, hemos visto el cambio del motor y eso que alarga la vida. Entonces, ¿cómo haces la capitalización? Vimos, ¿no es cierto? Pero eso amerita hacer ajustes, ya hacer un revalúo, claro, no hay que pasar por alto esos elementos. Entonces, después haces la adquisición, la incorporación, el reconocimiento normal, como tiene que ser, ¿no? Bien. Entonces, no hay mucho problema hasta acá. Y no te olvides que el activo, si bien no se va a vender, pero va a ser generador y coadyuvante a lo que es el ingreso, ¿no? Bien. Entonces, hablar de activos fijos, vamos a tener que hacer actualización, depreciación, reconocimiento, medición y exposición, revelación. Todo eso se hace del activo fijo, ¿no? Entonces no hay problema. Vamos a tener que tomar en cuenta todos esos elementos y esas recomendaciones. Por demás está hablar de las normas que rigen para que tú puedas realizar una verdadera gestión. Entonces, en esta parte, sí, forma parte de la inversión. Por eso está en ese lugar. El activo fijo realmente es una inversión, ¿no? Entonces, ¿hay controles que tienes que realizar sobre el activo fijo? Sin duda. Tienes que realizar controles de los activos. Ahora veremos, a ver, un poquito. Vamos a realizar su análisis o su cálculo. Pero vamos a ir bien. Bien, veamos. Vamos a ir a marcha. Tienen sus documentos, ¿no? Ya. Vamos a ir revisando estos elementos, ¿ya? Último trabajo. Bien. Creo que las únicas dos personas que estaban atentas a lo que estaba haciendo. Es una falta de respeto cuando están haciendo una materia que no corresponde. Pero ¿quién soy yo para refutar? Cada uno es arquitecto de su propia formación. No se olviden. Cuando yo esté colocando la nota, a partir de ahora, siempre hago una valoración. Si tenías un punto de 60, por decir, no te extrañes que tengas 70, ¿no? O no te reconozca nada. Eso es. Bien.
Todavía no. Ya, veamos entonces. Bien. A ver, nos dice en fecha 1 de junio de 2022, adquiere un edificio antiguo con un terreno para la construcción a futuro de un edificio nuevo para la entidad en bolivianos 500.000, cancelándose mediante cheque del Banco Futuro S.A. Entonces lo que vamos a hacer es habilitar. ¿Cómo tiene que ser? Entonces, nosotros vamos a registrar en esta fecha, ¿sí? Vamos a registrar justamente terrenos contra bancos. Y por si acaso, cuidado, no hay factura, no es cosa, pues. Si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando vendes un terreno o compras un terreno? No es una cosa simple. Tienes que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, no hay aquí factura, no sé, alguien me sacó factura, no es igual, no es mercadería. ¿Se paga impuestos? Sí. ¿Quién paga impuestos? El que vende. Eso dice la norma. El que vende paga el impuesto municipal a la transferencia. Entonces, tienes que entender en tributaria está llevando esto. Mira, hay impuestos nacionales, ¿no? Del nivel nacional, del nivel departamental, del nivel municipal, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por ejemplo, o el GAMEA del Alto. Entonces hay niveles. Entonces, por ejemplo, si vas a comprar aquí en La Paz o en el Alto, será GAMEA o será Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Entonces, por la compra del terreno vas a tener que pagar el impuesto municipal a la transferencia, que es 3%, 5 días o 10 posteriores a la minuta de transferencia. Entonces, es sobre el valor catastral mínimo, ¿no? Entonces, eso tienes que tomar en cuenta. No es que no paguen. Y ahora, en la vida real, ¿qué es lo que sucede? Sucede este fenómeno. En la vida real compras un terreno, por ejemplo, al lado o por acá, y a ver, dile al dueño, ahora, señor dueño, tienes que pagar el impuesto, porque eso dice la ley que, pues, devuélvamelo y fuera de aquí. O sea, eso es ilegal. Pero en la vida real sucede eso, la mayoría de los casos. A ver, dile, anda a las 16 mañana, ¿no? No. Mañana, no, pues, ¿cómo? Mañana, en las 16, mañana. El jueves. ¿Qué se llama el martes y el viernes? Cosas robadas se venden o no. Atracatu, dice. No tienes que saber todo, pues, ¿cómo lo vas a saber? Cosas robadas se venden o no. 4 de la mañana anda a ver al Torino. 4 de la mañana, viernes. Pregunten, pues, no tiene no tiene que desconocer nada. Todo conocemos. Tal vez porque soy forense, ¿no? Conozco todo. Entonces, ahí vas a encontrar de pronto tu televisor, tus radios, no te vas a encontrar con cosas muy interesantes. Es como en el Valle Chino, yo vivo adelante, te roban ahí y a la vuelta ya están vendiendo. Así nomás es. ¿No? En el argot popular dicen, ¿no? Los cumbreros, los que roban cumbreros, ya sabemos cómo funciona eso. Entonces, si en este momento, ahora la feria natural es el día jueves y domingo, indudablemente, ¿no? Ahí de la Plaza de la Paz más allí, en todo eso hay movilidad, ¿no? Y se han trasladado un poco ahí, en todo lado y ahí, en la Plaza Villorel también aquí. Entonces, la movilidad, dile, ahora impuestos, tienes que pagar qué cosas, devuélvame lo que vas a decir. O sea, el que compra, a él le interesa el cambio de nombre. Ese fenómeno sucede en la vida real. No debería suceder. Pero, ¿qué hace el anteso? Ustedes dirán, ¿pero qué hace la ley? La diosa Temis, que es, yo la quiero mucho a la diosa Temis. Aparte de ser simpática, es la que nos da un lineamiento, ¿no? Es una señorita
donde tiene la espada de Damocles, tiene la balancita y está vendada. Van a ver en todo lo que yo utilizo, en mis diapositivas siempre la trato de llevar conmigo. Es la justicia, ¿no? No distingo. Y le pregunto a la diosa Temis, le digo, mira, aquí en Bolivia así está pasando. No, me hago las locas. La cuestión es aquí hay un hecho. El código tributario dice, hay un hecho, ahí está, están vendiendo y comprando. Ya, me voy a dar la vuelta, ¿qué me interesa? La acción es que me paguen, eso dice, ¿no? Entonces, lo que en derecho no está prohibido, aparentemente está permitido. Entonces, por esa razón sucede esos casos, ¿ya? Sucede esos casos. Ahora, lo mismo dice, pero en la Eloy Salmón, ahí en mi casa, ¿no? En la Eloy Salmón están vendiendo ahí, y bien cínicos, ¿no? 16% con factura. Pero ¿cómo? Si es 13 nomás me ha enseñado así. No sé, 16%. Entonces le pregunto a la diosa Temis, diosa Temis, ¿qué pasa con esto? Ya no es mi problema, Temis. Aquí hay un hecho. Estás comprando en 1000 bolivianos un bien, tienes que pagar el 13%, o sea, el cliente paga 13%, y el dueño, el vendedor, paga el 3% de sus arcas. Eso es, pues, por eso, impuesto a la transacción. Por eso es que expones en el estado de resultados en el gasto de venta. Esa es la razón. Entonces, ahora le pregunto, pero no quiere, no es mi problema eso de querer, no querer negociar la norma. No, aquí está dadas las normas y el que compra no le compre, pues, o exija que no suceda eso. Ese fenómeno existe. Lo mismo en los vehículos, terrenos, ¿ya? ¿Quién sale más afectado? El comprador, porque le chantajea, le dice, no voy a firmar, tiene que usted pagar el impuesto. Es más, te he vendido barato y me tienes que aumentar, ¿no? Tantos casos tenemos en los juzgados. Y es más, siguen creyendo en Papá Noel. A mí me da pena algunas familias, y usted se oriente, ¿cómo van a firmar? ¿Cómo vas a dar anticrédito a esas 5 familias de Cochabamba, aquí en La Paz? Se han alquilado y han hecho pasar y le han dado el anticrédito. ¿Cómo? No puede suceder eso. No podemos ser tan ingenuos. Papelitos cantan. Ni siquiera eso. Tienes que sacar información rápida de derechos reales. Por ahí no es el dueño. Por ahí está con gravamen. Bien, bueno, es que es interesante la parte tributaria. Está llevando el RSI, ¿no? Contribuyente directo, que eso de antícresis, eso de alquileres, qué es lo que te descargas, qué es lo que no te descargas, todo eso, ¿verdad? Bien. Perfecto. Entonces, aquí está el terrenito que he comprado, por esa razón no pago impuesto. No debo pagar yo. Ahora, si me dices, pero no quiere el dueño, me estás diciendo, la ley no quiere obedecer, yo también soy parte de ello. No. ¿Qué crees que te va a decir? Si yo le coloco aquí IMT contra IMT por pagar, y ese IMT va a estar en el estado de resultados. ¿Cuándo has visto en un libro IMT en el estado de resultados por compra de casa? Es porque lo que te estoy explicando es lógico. Es que el Impuesto Nacional te va a decir, oiga señor, ¿qué le pasa? ¿Acaso no sabe que el que le vende tiene que pagar? ¿No sabía eso? ¿Qué le ha dicho su contador? Ahí vas a tener problemas. Eso va a ser concepto no deducible. Ni siquiera eso. Si yo fuera autoridad y dijera, tú estás fomentando la evasión impositiva, ¿cómo le vas a aceptar eso a tu profesión? Ahora, mira, aquí dice, para tener la documentación en orden y registrar el terreno en derechos reales a nombre de la entidad, es decir, testimonio, folio real, se incluyen varios gastos que ascienden a la suma de 5.000. Perfecto. Entonces, de esos 5.000, de los cuales 2.000 están respaldados con factura, o sea, 1.740 es mi neto y 260 es mi crédito. Está bien. ¿En qué he gastado? Seguramente has gastado en el abogado, en el notario, y estos señores son profesionales liberales. Declaran en el 510 acompañado con el 110 versión 4, ¿verdad? Entonces, ellos te han dado factura por su servicio. Así, varios trámites has hecho, porque no es fácil, 2.000 habías gastado. Ya, está bien. Y los demás, lo que has pagado, aranceles, no, esos son tasas, pues.
¿no es cierto?, que están dentro de los tributos. No te olvides que los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y las patentes municipales, ¿no ve? Según el Código Tributario. Entonces, está claro lo que estás aprendiendo. Entonces te dice, de 2.000 le saco crédito y de los otros del saldo no le saco crédito porque no tienen. Y además no deben dar porque son tasas. Y eso es concepto deducible totalmente. Totalmente. ¿Sí? Es más, debería descontar tu IVA. Y estamos en una parte del formulario, menos tasas, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el asiento? El asientito va a ser así. Terrenos, o sea, tienes que capitalizar, te dice, ¿no? Terrenos 4.740. ¿Pero por qué? Porque es 1.740 más 3.000. 3.000 no tiene factura, pero sí está grabado por tasas, que no nos especifica. Y crédito de los 2.000 nomás. Contra caja ha salido 5.000 euros. Listo, eso es para poner en orden la documentación. Listo, señores, ha sido un gusto compartir esta mañana con ustedes. Así que tenemos un minuto para evacuar. Y vamos a ir trabajando, y el día jueves ya tienes que tener todo porque voy a ir sellando, ¿no? Según lo que hagas tú, como estás entendiendo. Bien, nada más, aquí lo dejamos con ustedes, ¿ya? Ahí lo dejamos. Perfecto, pueden disponer del tiempo.